Bienvenidos a La Hora Robada. Si disfrutas de nuestras historias, considera suscribirte para no perderte ningún capítulo. Ahora, cierra los ojos y déjate llevar. En un pequeño barrio donde las noches eran tranquilas y las estrellas parecían al alcance de la mano, vivía un niño llamado Leo. Su ventana era un portal al cosmos, un lugar donde cada noche se sentaba a observar el lento vals de las constelaciones. El silencio de la calle era su compañero, solo interrumpido por el susurro del viento entre los árboles. Leo no buscaba aventuras, solo la paz que le brindaba el universo silencioso y profundo que se extendía sobre su casa. Justo al otro lado de la calle vivía una pareja en una casa idéntica a las demás, pero que para Leo guardaba un aura de misterio. Rara vez los veía, y cuando lo hacía, se movían con una calma y una gracia que no parecían de este mundo. No hacían ruido, no tenían visitas. Su jardín siempre estaba impecable, como si las flores crecieran por pura voluntad. Leo los imaginaba como antiguos viajeros, guardianes de secretos que el resto del barrio ignoraba, contentos en su apacible soledad. Aquella noche, el aire estaba especialmente quieto. La luna nueva dejaba el cielo en una oscuridad perfecta para la observación. Leo ajustó el enfoque de su pequeño telescopio, apuntando hacia un cúmulo de estrellas distantes que parecían diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo. Cada punto de luz era una promesa, un mundo lejano. Se sentía pequeño y a la vez inmenso, parte de ese tejido cósmico que se desplegaba ante él. La normalidad de esa noche era reconfortante, un preludio silencioso para lo extraordinario. Fue entonces cuando algo cambió. No fue un sonido, sino una ausencia de él, un silencio aún más profundo. Desde el cielo, un haz de luz comenzó a descender. No era cegador ni violento, sino suave, como una columna de luna líquida que se derramaba sobre el techo de la casa de sus vecinos. La luz no iluminaba los alrededores, simplemente existía, contenida en sí misma, pulsando con una energía serena y colores que Leo nunca había visto, tonos de índigo y plata pálida. Era el espectáculo más bello y extraño que jamás había presenciado. A través de la ventana de la casa de enfrente, Leo vio dos siluetas. Eran sus vecinos. No parecían asustados. Lentamente, como si estuvieran flotando en agua, comenzaron a elevarse del suelo. El rayo de luz los acogió, envolviéndolos en su brillo tranquilo mientras ascendían hacia el cielo. No hubo gritos, ni pánico, solo un movimiento fluido y pacífico, como si estuvieran regresando a casa. Leo contuvo la respiración, no por miedo, sino por una profunda y abrumadora sensación de asombro. Estaba siendo testigo de una despedida silenciosa. Tan suavemente como apareció, la luz se retiró. Se contrajo hacia arriba, llevándose consigo a los viajeros silenciosos, hasta que no fue más que una estrella fugaz que se desvaneció en la inmensidad del cosmos. La noche volvió a ser la misma de antes. Las mismas estrellas, la misma luna ausente, el mismo susurro del viento. La casa de sus vecinos estaba a oscuras, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. La calle dormía, ajena al milagro o al misterio que acababa de presenciar el único espectador despierto.
A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol pintaron el cielo de naranja y rosa. Leo corrió hacia su ventana. La casa de enfrente seguía allí, perfectamente normal. El césped cuidado, las cortinas cerradas. No había ninguna marca en el techo, ninguna señal del increíble evento de la noche anterior. Por un momento, Leo se preguntó si todo había sido un sueño, una fantasía creada por su mente somnolienta y su amor por las estrellas. Pero la sensación en su pecho, una mezcla de maravilla y soledad, le decía que fue real. Nadie más en el barrio pareció notar la ausencia de la pareja. Los días pasaron y la vida continuó su ritmo monótono. Pero para Leo, todo había cambiado. Ahora, cada vez que miraba el cielo nocturno, no solo veía estrellas, veía un camino, un destino. Guardaba un secreto tan grande como el universo mismo, una verdad silenciosa que lo conectaba de una manera especial con la inmensidad de la noche. Era el único testigo, y esa carga se sentía a la vez pesada y mágica, como sostener una pequeña estrella en sus manos. Una semana después de la partida silenciosa, algo nuevo apareció en el jardín de la casa vacía. Era pequeño, casi imperceptible. Una mañana, mientras el sol apenas se asomaba, un destello anómalo captó la atención de Leo. En medio del césped perfecto, donde antes no había nada, ahora descansaba un objeto oscuro. No era una piedra, ni una hoja caída. Parecía haber llegado allí de la misma manera silenciosa y misteriosa en que sus vecinos se habían ido. Era un eco, una posdata dejada por el rayo de luz. Desde la seguridad de su ventana, Leo observó el objeto durante días. Nadie más parecía notarlo. El cartero pasaba, los autos circulaban, pero el pequeño punto oscuro permanecía invisible para todos. Por las noches, a través de su telescopio, Leo creía ver una débil pulsación, una luz interior que respiraba con un ritmo increíblemente lento. Era como observar el latido de una estrella lejana y dormida. La curiosidad, más fuerte que cualquier temor, comenzó a crecer en su interior, llamándolo a cruzar la calle. Finalmente, la atracción se volvió irresistible. Una noche, cuando la casa estaba sumida en el silencio profundo del sueño y la calle era un río de sombras bajo un cielo sin luna, Leo se deslizó fuera de su cama. El suelo de madera estaba frío bajo sus pies descalzos. Cada pequeño crujido de la casa parecía un trueno en la quietud. Abrió la puerta con un cuidado infinito, sintiendo la brisa nocturna en su piel, un aire fresco cargado con el aroma de la hierba húmeda y el asfalto frío. Cruzar la calle nunca se había sentido como un viaje tan largo. Sus pasos eran silenciosos, su respiración contenida. La oscuridad no era aterradora, sino cómplice, un manto que lo ocultaba del mundo dormido. Se acercó a la reja baja del jardín de sus vecinos, y allí estaba. Era más pequeño de lo que imaginaba, una piedra perfectamente lisa y oscura, como un trozo de noche solidificada. No emitía un brillo constante, sino que la luz parecía moverse bajo su superficie, un universo cautivo de colores suaves e imposibles, índigo, magenta y un verde esmeralda pálido que danzaban lentamente. Al acercarse, sintió una levísima vibración en el aire,
un zumbido tan bajo que era más una sensación que un sonido. La luz dentro del objeto pareció arremolinarse un poco más rápido, como si notara su presencia, dándole una tímida bienvenida. Con el corazón latiendo al ritmo de la luz pulsante, Leo extendió la mano a través de los barrotes de la reja. Sus dedos temblaban ligeramente, no de frío, sino de anticipación. El aire alrededor de la piedra se sentía extrañamente cálido. Finalmente, la punta de su dedo índice rozó la superficie. No era fría como una roca, sino que tenía una temperatura neutra y era increíblemente suave, como seda pulida durante eones. En el instante del contacto, el mundo desapareció. No hubo un destello ni un sonido, sino una inmersión total en el silencio. Su mente se inundó no con pensamientos, sino con puras sensaciones. Sintió la inmensidad del espacio vacío, la soledad pacífica de viajar entre sistemas solares. Vio imágenes fugaces, nebulosas arremolinándose como acuarelas cósmicas, el brillo de soles gemelos sobre un paisaje cristalino, la curva de un planeta gigante con anillos de polvo de estrellas. Y entre todo ello sintió una presencia familiar. Vio a sus vecinos, no como humanos, sino como seres de luz entrelazada, sus formas sonriendo con una calidez que trascendía cualquier lenguaje. Fue un mensaje sin palabras, una oleada de tranquilidad que le decía: «Estamos bien, este es nuestro hogar, gracias por mirar las estrellas con nosotros». La sensación duró apenas un segundo, pero contuvo una eternidad. Cuando volvió en sí, seguía arrodillado frente a la reja, con el dedo aún sobre la piedra, que ahora emitía un brillo azul, suave y constante. Con una delicadeza reverente, Leo tomó la piedra. Cabía perfectamente en la palma de su mano. Su peso era insignificante, como si contuviera más luz que materia. La deslizó en el bolsillo de su pijama y emprendió el silencioso viaje de regreso. Dentro de su habitación, la seguridad de su pequeño mundo lo envolvió de nuevo, pero ahora era diferente, más grande. Sacó la piedra y la colocó sobre su mesita de noche. Era su estrella de bolsillo. La luz que emanaba era suave, nunca lo suficiente para interrumpir el sueño, pero sí para transformar su habitación. El techo se convirtió en un planetario privado. Lentas y silenciosas constelaciones que no pertenecían a los mapas celestiales de la Tierra se deslizaban por la superficie, patrones de luz que se formaban y se disolvían en un baile hipnótico. Era la luz más tranquilizadora que jamás había conocido. Ya no se sentía solo en su fascinación por la noche. Ahora tenía un fragmento del cosmos con él, un compañero silencioso que compartía sus secretos. Se quedó dormido mirando esas estrellas desconocidas, sintiendo por primera vez que, aunque sus vecinos se habían ido muy lejos, no lo habían dejado del todo solo. La presencia de la estrella de bolsillo comenzó a tejer su magia sutil en la vida de Leo. El cambio más profundo ocurrió en sus sueños. Ya no eran las confusas narrativas de la infancia, ahora eran viajes. Noche tras noche se deslizaba por los corredores del espacio ingrávido y sereno. Flotaba sobre océanos de gas metano que brillaban bajo lunas violetas y caminaba por desiertos donde la arena eran cristales que tintineaban con el viento. Estos sueños no dejaban residuo de miedo, solo una profunda sensación de asombro y familiaridad,
como si estuviera recordando lugares en los que ya había estado. Despertaba sintiéndose increíblemente descansado y en paz. Durante el día, esta nueva perspectiva se filtraba en su mundo despierto. Empezó a notar la belleza en lo minúsculo, la geometría perfecta de una telaraña cubierta de rocío, la forma en que la luz del sol se descomponía en un arco iris en el borde de un vaso de agua, el patrón casi invisible en las alas de una polilla. Se volvió más callado, no por timidez, sino porque estaba más ocupado escuchando el lenguaje silencioso del mundo. Era como si la estrella de bolsillo le hubiera afinado los sentidos, permitiéndole percibir una capa más profunda y hermosa de la realidad que todos los demás, en su prisa, pasaban por alto. Una noche, la puerta de su habitación se abrió con un suave crujido. Era su madre, que entraba de puntillas para darle las buenas noches. Leo se hizo el dormido, con la respiración acompasada y los ojos cerrados. La estrella de bolsillo estaba sobre su mesita de noche, emitiendo su habitual resplandor a su lado y proyectando sus galaxias silenciosas en el techo. Por un instante, el corazón de Leo se detuvo. Estaba seguro de que su madre notaría esa luz extraña, que le preguntaría qué era esa nueva lámpara. Ella se detuvo junto a su cama, su sombra cayendo sobre él. Su mirada recorrió la habitación. Vio la luz, pero su mente la interpretó de la forma más mundana posible. Quizás era el reflejo de las luces de un auto que pasaba, o algún juguete nuevo que había olvidado. La magia de la piedra era discreta, visible solo para quien sabía mirar. Ella no vio las constelaciones en el techo, solo sombras danzantes. Se inclinó, le dio un beso suave en la frente, ajustó su manta y salió de la habitación, cerrando la puerta con el mismo cuidado. Leo exhaló lentamente. Su secreto estaba a salvo, protegido no por la oscuridad, sino por la propia normalidad del mundo adulto. Con el tiempo, Leo descubrió que su conexión con la estrella de bolsillo era más que pasiva. Se dio cuenta de que el objeto respondía a sus emociones. Una tarde, sintiéndose melancólico mientras recordaba a sus vecinos, tomó la piedra en sus manos. La luz en su interior, normalmente un azul tranquilo, se arremolinó y cambió a un suave tono violeta, pulsando lentamente, como para consolarlo. Intrigado, comenzó a experimentar. Se sentaba en su cama en silencio, sosteniendo la piedra, y se concentraba en un sentimiento. Si pensaba en la alegría de un día soleado, la luz se volvía un amarillo cálido y dorado que avanzaba con rapidez. Si evocaba la curiosidad que sentía al mirar por su telescopio, emergían espirales de verde y plata. Se convirtió en su lenguaje secreto, un diálogo sin palabras. La piedra no le daba respuestas ni le mostraba el futuro. Simplemente reflejaba su propio mundo interior, validando sus sentimientos de una manera pura y hermosa. Este ejercicio se convirtió en su meditación nocturna. Sostener la piedra, ver sus emociones traducidas en luz de estrellas, lo calmaba profundamente, anclándolo en el presente mientras le recordaba su conexión con la inmensidad del universo. Era un regalo de comprensión, no solo del cosmos, sino también de sí mismo. Los meses pasaron en una cadencia tranquila, y la casa de enfrente permanecía como un monumento silencioso al misterio. La hierba de su jardín crecía un poco más de la cuenta, y el polvo comenzaba a acumularse en los cristales de las ventanas, pero por lo demás parecía simplemente dormida.
Leo se había acostumbrado a ser el único guardián de su secreto. Sin embargo, la quietud se rompió una mañana de martes. Un camión se detuvo frente a la casa y un hombre clavó un letrero en el césped. Tenía una sola palabra impresa en letras grandes y audaces: vendida. El corazón de Leo se encogió. Ese pequeño universo de paz, ese santuario de su recuerdo, iba a ser invadido. El mundo exterior, con su ruido y su normalidad, estaba a punto de derribar la puerta de un lugar mágico. Observó desde su ventana, sintiendo el peso de la estrella de bolsillo en su pijama. La piedra no reaccionó, permaneció tranquila y fría al tacto, como si le dijera que los cambios eran tan naturales como el movimiento de las mareas o la órbita de los planetas. Pero para Leo se sentía como el final de una era, el cierre del primer capítulo de su silenciosa aventura cósmica. La casa ya no sería un misterio, sino simplemente la propiedad de otra persona. La llegada de los nuevos dueños fue inminente. Un fin de semana, un gran camión de mudanzas bloqueó la calle, y un torbellino de actividad se desató en la casa que había estado en silencio durante tanto tiempo. Cajas, muebles y el eco de voces desconocidas llenaron el aire. Leo se convirtió en una sombra tras su cortina, un observador ansioso. Cada objeto que entraba en la casa se sentía como una profanación. ¿Pondrían un sofá donde sus antiguos vecinos solían meditar? ¿Colgarían cuadros triviales en las paredes que habían sido testigos de un viaje estelar? Sostuvo la estrella de bolsillo con fuerza en su mano. Mientras observaba el caos organizado, la piedra comenzó a emitir un pulso lento y profundo, un azul índigo que parecía absorber su ansiedad. La luz no se proyectaba hacia afuera, sino que se arremolinaba hacia adentro, un microcosmos de calma. Al mirar la piedra, las voces y los ruidos de la mudanza se desvanecieron en un murmullo lejano. La piedra le recordaba que la esencia del lugar no estaba en sus paredes o muebles. La conexión, el evento, el milagro pertenecían al cielo y a su memoria. La casa era solo un recipiente, y aunque ahora tuviera nuevos ocupantes, el verdadero secreto seguía a salvo con él, brillando silenciosamente en la palma de su mano, un ancla de paz en medio del cambio. Entre el ir y venir de los adultos, Leo vio una figura que se movía de manera diferente. Era una niña, probablemente de su misma edad. Tenía el cabello oscuro y se movía con una calma que contrastaba con la frenética actividad de la mudanza. No corría ni gritaba. En cambio, exploraba su nuevo jardín con pasos lentos y deliberados, tocando las hojas de un arbusto, mirando hacia el cielo como si estuviera midiendo la calidad de la luz. Se sentó en el escalón del porche, lejos del camino de los cargadores, y permaneció allí, simplemente observando. Había una quietud en ella que a Leo le resultó familiar. Mientras él la observaba desde su ventana, ella levantó la vista, no hacia él, sino hacia el tejado de su nueva casa, justo en el punto donde él había visto descender el rayo de luz. Entrecerró los ojos, como si pudiera percibir una resonancia, un eco invisible dejado en el aire. Por un instante, Leo sintió un escalofrío. ¿Era posible que alguien más pudiera sentirlo? La idea era a la vez alarmante y extrañamente reconfortante. La llegada de esta niña no se sentía como una invasión, sino como la aparición de una nueva variable en su ecuación secreta, una que aún no sabía si sumar o restar. Leo aprendió su nombre unos días después.
Se llamaba Luna, un nombre que parecía predestinado. La observaba desde la distancia, en el jardín, en la acera. Luna no jugaba de la manera convencional. Pasaba horas tumbada en el césped, no para tomar el sol, sino para mirar las nubes, trazando sus formas cambiantes. Por la noche, Leo la veía a veces en su ventana, que estaba directamente frente a la suya, y ella no estaba jugando con aparatos electrónicos ni leyendo. Simplemente estaba allí, con la luz apagada, mirando la oscuridad. Era una astrónoma sin telescopio, una observadora del silencio como él. Una tarde, Leo la vio recolectando piedras de su jardín. No las piedras de colores o formas interesantes que otros niños coleccionarían, sino las más simples y oscuras, las que parecían pequeños trozos de noche. Las alineaba en el borde del porche en patrones que recordaban a constelaciones. Leo sintió una punzada de reconocimiento. Ella no sabía el secreto, no podía saberlo, pero de alguna manera su espíritu estaba en sintonía con él. Compartía la misma fascinación por los misterios silenciosos, por la belleza oculta en lo ordinario. Era como encontrar a alguien que hablaba su mismo idioma secreto, aunque aún no hubieran intercambiado ni una sola palabra. La primera conexión real, aunque silenciosa, ocurrió una noche sin luna. Leo estaba en su habitación sosteniendo la estrella de bolsillo. La piedra proyectaba su galaxia privada en el techo, un lento y majestuoso ballet de luces índigo. Se asomó a la ventana y vio una silueta en la ventana de enfrente. Era Luna. Estaba allí, en la oscuridad de su cuarto, mirando hacia el cielo. De repente, Leo sintió un impulso. Sin pensarlo demasiado, levantó la piedra a la altura de la ventana. La luz azulada se derramó sobre el cristal, un faro suave y discreto en la noche. No era brillante, apenas un susurro de luz, pero en la oscuridad total era visible. Luna, al otro lado de la calle, pareció notar el cambio. Su silueta se inclinó ligeramente hacia adelante. No podía saber qué era. Probablemente lo confundió con el reflejo de una pantalla o una luz de noche peculiar, pero se quedó mirando en su dirección durante un largo rato. Leo no movió la piedra, simplemente la sostuvo allí, dejando que su luz azulada tendiera un puente invisible a través de la calle silenciosa. No era una revelación, sino una pregunta silenciosa lanzada a la noche. ¿Tú también lo ves? Cuando Luna finalmente se retiró de la ventana, Leo bajó la piedra, sintiendo que algo fundamental había cambiado. El secreto ya no era solo suyo, ahora, al menos, tenía un eco. La presencia de Luna y su silenciosa curiosidad despertaron algo nuevo en la estrella de bolsillo. Una noche, mientras Leo sostenía la piedra y pensaba en ella, las visiones que solía recibir cambiaron. Ya no eran solo paisajes cósmicos abstractos. Esta vez, la experiencia fue más íntima. Sintió, más que vio, la perspectiva de sus antiguos vecinos. Se vio a sí mismo como un niño pequeño en una ventana lejana. Vio su propia fascinación por el cielo a través de los ojos de ellos. Comprendió que ellos también lo habían estado observando. Su interés por las estrellas no había pasado desapercibido. Ellos lo habían visto como un espíritu afín, un testigo incluso antes del evento. Se dio cuenta de que su partida no fue un secreto que él simplemente tuvo la suerte de presenciar. De alguna manera, fue una despedida compartida con él. No lo eligieron, pero su presencia fue reconocida y respetada. La piedra que le dejaron no fue un accidente, fue un legado,
un regalo para el niño que, como ellos, entendía el lenguaje del silencio y la majestuosidad de la noche. Esta revelación lo inundó de una calma profunda. Su papel no era solo el de un guardián pasivo de un secreto, era el custodio de un recuerdo, el continuador de una vigilia. Y tal vez, solo tal vez, su propósito ahora era encontrar la manera de compartir esa maravilla, aunque fuera un pequeño fragmento, con alguien más que supiera mirar el cielo de la misma manera. El primer encuentro cara a cara fue tan tranquilo como sus observaciones a distancia. Sucedió en la acera, a medio camino entre sus casas. Leo volvía de la tienda y Luna estaba dibujando con tiza en el suelo. No dibujaba casas ni flores, sino complejas espirales y orbes que parecían sistemas solares. Cuando Leo pasó, ella levantó la vista. Sus ojos eran oscuros y parecían contener la misma profundidad que un cielo nocturno. «Hola», dijo ella en voz baja. «Hola», respondió Leo, deteniéndose. Hubo un silencio cómodo entre ellos. «Me gusta tu casa», dijo Luna señalando con la tiza. «Tiene una buena vista del cielo». Leo asintió sin saber qué decir. «Los que vivían aquí antes», continuó ella, sin apartar la mirada de él, «¿los conociste?» El corazón de Leo dio un vuelco. «Un poco», dijo, con la voz apenas un susurro. «Parecían silenciosos». Luna sonrió, una sonrisa muy leve. «Mi abuela dice que algunas personas no son de aquí, que son estrellas que vienen de visita por un tiempo». Se encogió de hombros como si fuera la cosa más normal del mundo. «Supongo que a veces tienen que volver a casa». Se volvió hacia su dibujo, añadiendo un nuevo planeta a una órbita lejana. Leo se quedó inmóvil por un segundo, sintiendo el peso de un secreto compartido, aunque solo uno de ellos conociera toda la verdad. Se despidió en voz baja y continuó su camino, pero su mundo se había expandido para incluir a alguien más. Esa noche, Leo tomó una decisión. La conversación con Luna, tan simple y a la vez tan profunda, le había demostrado que no estaba solo en su forma de ver el mundo. No podía mostrarle la estrella de bolsillo, era un secreto demasiado frágil y personal. Pero podía compartir su efecto, su lenguaje. Pasó la siguiente hora en su escritorio, no con su telescopio, sino con papel y lápices de colores. Sostuvo la piedra en una mano, dejando que su luz guiara la otra. No copió las constelaciones que conocía de sus libros de astronomía. En cambio, dibujó las galaxias que veía en el techo de su habitación cada noche, las formaciones estelares que solo existían en la memoria de la piedra. Dibujó nebulosas de color magenta y soles gemelos de color esmeralda. Creó un mapa estelar de un lugar que no existía en ninguna carta de navegación humana. Era un dibujo hermoso y extraño, lleno de una calma de otro mundo. Al día siguiente, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza, dobló el papel cuidadosamente. Esperó hasta que vio a Luna salir a su jardín. Entonces se deslizó fuera de su casa y, cuando nadie miraba, dejó el papel doblado en el escalón de su porche, justo al lado de su colección de piedras oscuras. Era un mensaje en una botella, arrojado a través del pequeño océano de asfalto que los separaba, esperando ver si ella reconocería el mapa de un hogar que ambos, de alguna manera, parecían extrañar. Luna encontró el papel doblado a la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a calentar el rocío del césped. Lo recogió con la misma delicadeza con la que trataba a sus piedras. Al desdoblarlo, no hubo una exclamación de sorpresa, sino un silencio profundo y absorbente. Sus ojos recorrieron el mapa estelar no como un simple dibujo,
sino como una pieza de un recuerdo lejano. Los colores, imposibles y suaves, y las formas de las constelaciones, tan ajenas a las de la Tierra, no le parecieron extraños. Por el contrario, sintió una resonancia, una familiaridad inexplicable, como escuchar la melodía de una canción de cuna que había olvidado que conocía. Se sentó en el escalón del porche, con el dibujo extendido sobre sus rodillas, y permaneció así durante mucho tiempo. No trató de descifrarlo o de encontrarle una lógica, simplemente lo absorbió. Leo, observando desde la penumbra de su habitación, vio que ella no sonreía ni fruncía el ceño. Su expresión era de una calma absoluta, la de alguien que acaba de recibir una verdad que no necesita ser explicada, solo sentida. Vio cómo pasaba suavemente la yema de sus dedos sobre las espirales de color magenta, como si pudiera sentir su textura, su luz. El mensaje había sido recibido, no por la mente, sino por el alma. La botella arrojada al océano había llegado a su destino. La respuesta de Luna no llegó con palabras. Al atardecer de ese mismo día, Leo la vio salir a su jardín. Llevaba consigo el dibujo, que ahora trataba como un objeto precioso. Lo colocó con cuidado sobre el césped y luego comenzó a mover su colección de piedras oscuras. Una por una, las levantaba de su hilera y las reubicaba, usando el mapa estelar de Leo como guía. Sus movimientos eran precisos y llenos de intención, como los de un monje creando un mandala. No replicó todo el dibujo, sino que eligió una pequeña y elegante constelación en forma de espiral que Leo había dibujado en una esquina. Lentamente la recreó en la tierra con sus piedras. El sol poniente, con sus últimos rayos de luz dorada, proyectaba largas sombras desde las pequeñas rocas, dándoles una profundidad y una presencia inesperadas. Parecían un ancla, un fragmento de ese cielo de ensueño traído al mundo real. Cuando terminó, dio un paso atrás para admirar su obra. No era un juego de niños, era un acto de comunicación, un ritual de entendimiento. Desde su ventana, Leo sintió una oleada de emoción tan pura y silenciosa como el acto que estaba presenciando. Ella había entendido. No solo había visto el dibujo, lo había escuchado. Y ahora le estaba respondiendo en el mismo lenguaje, el de los patrones silenciosos y los secretos cósmicos. El corazón de Leo se sintió ligero, como si una carga que no sabía que llevaba se hubiera disuelto en el aire del atardecer. La soledad de su secreto, que a veces pesaba como una pequeña luna de plomo, se había transformado en la calidez de un sol compartido. La constelación de piedras en el jardín de Luna era una confirmación, un espejo de su propio asombro. Ya no era el único testigo, ahora eran dos. Metió la mano en el bolsillo y sus dedos rozaron la superficie lisa de la estrella de bolsillo. La piedra, que había permanecido neutra, respondió a la oleada de alivio y felicidad que lo recorría. Un suave calor se extendió desde el objeto, subiendo por su brazo. La luz en su interior cambió del habitual azul índigo a un tono cálido y dorado, similar a la luz del atardecer que bañaba el jardín de Luna. Pulsaba con un ritmo suave y constante, como un corazón contento. Leo se apoyó en el alféizar de la ventana, observando a Luna regresar a su casa y la pequeña galaxia de piedra que había dejado atrás. Por primera vez desde aquella noche increíble, no se sentía como el guardián de un misterio, sino como parte de uno.
El universo le parecía de repente un lugar mucho menos vasto y mucho más amigable, un lugar donde, a veces, dos almas podían reconocerse a través de una calle y compartir el mapa de un hogar lejano. Su amistad floreció en el fértil suelo del silencio. No necesitaban llenar el aire con conversaciones triviales. Su compañía era una forma de presencia compartida. Se encontraban en el parque y pasaban horas en los columpios, moviéndose en un ritmo sincronizado, mirando cómo sus pies dibujaban arcos contra el cielo, sin decir casi nada. Otras veces se sentaban en la acera y simplemente observaban el mundo pasar. El lento viaje de una hormiga por una grieta en el cemento, el juego de luces y sombras que las hojas de los árboles proyectaban sobre el suelo, la forma en que el viento hacía danzar una bolsa de plástico en la distancia. Su comunicación era a través de miradas y pequeñas sonrisas de entendimiento. Una tarde, estaban tumbados en el césped del jardín de Leo mirando las nubes. «Esa parece una nebulosa», susurró Luna, señalando una nube algodonosa y arremolinada que se deshacía lentamente. «¿La que dibujaste?». Leo asintió, una sonrisa formándose en su rostro. Era así como hablaban, usando el lenguaje del cielo, de las formas, de la luz. Estar con Luna era como estar a solas, pero sin la soledad. Era un estado de paz profunda, una armonía que no requería esfuerzo. Juntos crearon una burbuja de quietud en medio del ruidoso mundo, un pequeño santuario donde los secretos del universo podían ser apreciados sin necesidad de ser explicados. Leo comenzó a notar un cambio sutil en la estrella de bolsillo. Su poder, su luz, parecía amplificarse cuando Luna estaba cerca. Una tarde, mientras ella estaba en su jardín y él en el suyo, con la piedra guardada de forma segura en su bolsillo, sintió una vibración más intensa de lo habitual, un zumbido cálido que resonaba a través de la tela de sus pantalones. Por curiosidad, sacó la piedra discretamente, cubriéndola con la mano. Al mirar por una rendija entre sus dedos, vio que los colores en su interior se arremolinaban con una velocidad y una brillantez que nunca antes había presenciado. Parecía que la piedra estaba emocionada, despierta por la proximidad de otro espíritu en sintonía. Esa noche, el efecto fue aún más pronunciado. Las constelaciones que la piedra proyectaba en el techo de su habitación eran más complejas y vívidas. Aparecieron nuevos patrones, nuevas galaxias que se superponían en capas de luz tridimensional. Era como si la biblioteca de imágenes de la piedra se estuviera expandiendo. Vio por primera vez paisajes cristalinos bañados por la luz de un sol morado y océanos que brillaban con plancton bioluminiscente. Comprendió entonces que la piedra no era solo un objeto pasivo, un mero reproductor de recuerdos, era un instrumento sensible, un resonador. Y la presencia de Luna, su afinidad natural con el misterio, actuaba como un catalizador, desbloqueando nuevas profundidades en el regalo que le habían dejado sus antiguos vecinos. La piedra no era solo suya, de alguna manera, también reconocía a Luna. La revelación de que la piedra reaccionaba a Luna lo llenó de una certeza inevitable. El secreto era demasiado grande para guardarlo solo, especialmente ahora que sabía que no estaba destinado a ser solo suyo. La decisión se formó en su mente, no con lógica, sino con una intuición tranquila y profunda. Tenía que mostrársela. El miedo y la duda lucharon brevemente contra esta certeza. ¿Y si ella se asustaba? ¿Y si lo veía como un truco, rompiendo la magia silenciosa que habían construido?
Pero cada vez que pensaba en la forma en que ella había recreado su constelación con piedras, en cómo había visto una nebulosa en una nube, la duda se desvanecía. Ella estaba lista, ella entendería, pero no podía ser un acto casual. Mostrarle la estrella de bolsillo requería el escenario adecuado, un momento fuera del tiempo ordinario. Pasó los siguientes días buscando ese momento. Descartó la idea de hacerlo a plena luz del día, en el jardín o en el parque. El secreto pertenecía a la noche, a la quietud. Debía ser en su habitación, su observatorio, el lugar donde la magia había comenzado y donde se sentía más segura. Planeó el momento con el cuidado de un astrónomo que se prepara para observar un tránsito planetario. Esperaría a una noche oscura, sin luna, cuando el velo entre los mundos se sintiera más delgado. Le pediría que cruzara la calle, no como una vecina, sino como una compañera exploradora a punto de presenciar un nuevo descubrimiento. La noche perfecta llegó envuelta en un manto de nubes que ocultaban la luna y las estrellas, creando una oscuridad íntima y acogedora. El aire estaba quieto y el silencio de la calle era casi total. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, Leo salió de su casa y cruzó la calle. La estrella de bolsillo en su bolsillo se sentía cálida y pesada. Se detuvo frente a la puerta de Luna y, en lugar de tocar el timbre, simplemente esperó en el porche. Como si lo hubiera sentido, la puerta se abrió a los pocos segundos. Luna estaba allí, en pijama, con sus ojos oscuros llenos de una tranquila curiosidad. «Quiero mostrarte algo», dijo Leo, su voz apenas un susurro. «Mi colección de estrellas». No hubo preguntas ni dudas en la mirada de Luna, simplemente asintió. El viaje de regreso a través de la calle y hacia su casa se sintió solemne, como una procesión silenciosa. Subieron las escaleras, sus pasos eran los únicos sonidos en la casa dormida. Leo abrió la puerta de su habitación, que estaba sumida en la penumbra. Solo la débil luz de la calle se filtraba a través de la ventana. La guió hacia el centro de la habitación y luego cerró la puerta, sumergiéndolos en una oscuridad casi completa. El aire se llenó de una expectación palpable. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo a dos niños en una pequeña habitación, al borde de compartir un universo. En la quietud de la habitación oscura, Leo metió la mano en el bolsillo y sacó la piedra. Al principio, era solo una forma oscura en su palma, una ausencia de luz. Luna dio un paso instintivo hacia adelante, sus ojos adaptándose a la oscuridad, su curiosidad superando cualquier posible aprensión. Leo respiró hondo y luego, lentamente, cerró la mano alrededor de la piedra, concentrándose en el sentimiento de confianza y asombro que definía su amistad con Luna. Desde entre sus dedos, una luz comenzó a florecer. Primero fue un tenue resplandor azul, pero rápidamente se intensificó, no de forma cegadora, sino con la suavidad de una aurora boreal. Abrió la mano. La estrella de bolsillo descansaba en su palma, pulsando con una galaxia de colores que nunca había producido antes: índigo, dorado, magenta y esmeralda, todos arremolinándose en una danza hipnótica y compleja. La luz pintó sus rostros y las paredes de la habitación con patrones celestiales cambiantes. Leo levantó la vista hacia Luna. Su boca estaba ligeramente abierta, pero no en shock o miedo. Su rostro reflejaba una pura y absoluta maravilla,
la expresión de alguien que ve algo que siempre supo que existía, pero que nunca antes había presenciado. Lentamente, ella levantó su mano, no para tocar la piedra, sino para sentir la luz, dejando que los colores danzaran sobre sus dedos. En ese momento, en esa habitación flotando en la noche, el secreto dejó de ser solo de Leo. Ahora era de ellos. Luna extendió su mano, no con la vacilación de la duda, sino con la confianza de quien se reencuentra con algo perdido. Con una delicadeza infinita, sus dedos rozaron la superficie de la piedra que descansaba en la palma de Leo. En el instante del doble contacto, la luz de la piedra se expandió, no en la habitación, sino dentro de sus mentes. Juntos compartieron una visión. Ya no estaban en la pequeña habitación, sino flotando en un jardín bajo un cielo de 2 soles pálidos, uno de color lavanda y el otro de un suave tono melocotón. El aire estaba lleno de un sonido como el de campanas de viento de cristal. Vieron a los antiguos vecinos de Leo, no en su forma humana, sino como seres de luz tejida, que se movían entre plantas que pulsaban con una suave bioluminiscencia. No hubo palabras, pero sintieron una bienvenida, una gratitud profunda. Vieron cómo los seres de luz cuidaban de esferas similares a la piedra, plantándolas en la tierra como si fueran semillas. De estas semillas brotaban las plantas luminosas. La visión fue fugaz, un suspiro en el tiempo, pero les dejó una impresión indeleble de paz, de un ciclo de vida sereno y hermoso. Cuando volvieron en sí, seguían en la habitación oscura, sus manos aún conectadas por la piedra, que ahora emitía un brillo blanco, puro y constante. Se quedaron en silencio durante un largo rato, dejando que el eco de la visión se asentara en sus almas. La piedra en la mano de Leo volvió lentamente a su habitual color azul índigo. «Eran jardineros», susurró Luna finalmente, su voz llena de asombro. «Jardineros de estrellas». Leo asintió, incapaz de articular una respuesta más compleja. En ese momento comprendió que el secreto nunca había sido una carga, sino una semilla esperando el suelo adecuado para ser compartida. Y Luna era ese suelo. A partir de esa noche se convirtieron en los co-guardianes de la piedra. Su amistad, que antes se basaba en silencios compartidos, ahora tenía un núcleo de luz, un universo privado que solo ellos conocían. Se turnaban para observar las proyecciones en el techo de Leo, descubriendo que juntos podían influir en ellas. Si ambos se concentraban en el color del océano de la visión, las galaxias proyectadas se teñían de tonos turquesa y aguamarina. Si pensaban en el sonido de las campanas de cristal, la luz parecía pulsar con un ritmo musical silencioso. La piedra ya no era solo un recuerdo del pasado, sino una herramienta para crear belleza en el presente, un lienzo cósmico para sus pensamientos compartidos, fortaleciendo su vínculo con cada nueva galaxia que pintaban en la oscuridad. El tiempo se deslizó en una rutina de maravillas secretas. Cada noche, después de que el barrio se sumiera en el sueño, Luna cruzaba la calle en silencio y se unía a Leo en su observatorio personal. La estrella de bolsillo se convirtió en el centro de su pequeño universo. Descubrieron que no solo respondía a sus emociones, sino también a sus curiosidades. Si se preguntaban cómo sería volar a través de los anillos de un planeta, la piedra proyectaba un viaje inmersivo y silencioso a través de campos de asteroides de hielo brillante.
Si sentían curiosidad por la vida en un mundo acuático, las paredes se llenaban de la danza lenta de criaturas luminosas en un océano profundo y oscuro. No eran solo imágenes, eran sentimientos, atmósferas. Sentían la fría quietud del espacio profundo y la cálida energía de una nebulosa en formación. Estos viajes nocturnos se convirtieron en su ritual más sagrado. Les enseñaron sobre la inmensidad y la diversidad del universo de una manera que ningún libro o telescopio podría hacerlo. Y lo más importante, les enseñaron sobre la conexión. Se dieron cuenta de que cada punto de luz en el cielo no era un objeto aislado, sino parte de un tejido inmenso y vivo, un tejido del que ellos, dos niños en un pequeño barrio, también formaban parte. Una noche, mientras estaban inmersos en la visión de un desierto de cristales púrpuras, una luz barrió la ventana de la habitación. Eran los faros del coche del padre de Leo, que volvía tarde a casa. La luz mundana rompió el hechizo por un instante. Oyeron sus pasos en el piso de abajo, la apertura del frigorífico, el murmullo de la televisión. El mundo exterior, con sus horarios y sus ruidos, seguía existiendo justo al otro lado de la puerta. Este pequeño recordatorio no les causó pánico, sino que reforzó la preciosidad de su secreto. Se dieron cuenta de que la magia de la piedra no residía solo en sus visiones, sino en su fragilidad, en el hecho de que existía en un pequeño santuario de oscuridad y silencio que ellos protegían. Apagaron la luz de la piedra y se sentaron en la oscuridad, escuchando los sonidos normales de la casa. La magia no había desaparecido, simplemente estaba en pausa, esperando pacientemente. Comprendieron que su papel como guardianes no era solo disfrutar de las maravillas, sino también proteger la quietud que les permitía florecer. Su secreto era como una pequeña llama en la noche, y ellos eran los encargados de ahuecar las manos a su alrededor para protegerla del viento de la normalidad. Con el paso de las estaciones, comenzaron a notar un cambio en la estrella de bolsillo. No fue repentino, sino gradual, como el desvanecimiento de la luz en el crepúsculo. Las proyecciones, aunque todavía hermosas, perdieron algo de su vibrante intensidad. Los colores se volvieron más pálidos, más etéreos. Las visiones compartidas eran más cortas, como ecos que se desvanecen. La piedra también se sentía diferente al tacto. Su calor familiar era ahora más tibio, su pulsación más lenta. No sintieron tristeza ni miedo. Gracias a los viajes silenciosos que habían compartido, habían llegado a comprender la naturaleza de los ciclos. Habían visto estrellas nacer y morir, galaxias formarse y cambiar. Entendieron que la energía de la piedra no era infinita, o al menos no en su forma actual. No estaba muriendo, se estaba preparando para una transformación. Era como una semilla que había agotado los nutrientes de su cáscara y ahora necesitaba ser plantada para poder crecer. La piedra les había dado todo lo que podía en su forma actual. Les había mostrado las maravillas del universo, había forjado su amistad y les había enseñado a ver la magia en el silencio. Ahora, suavemente, les estaba pidiendo que la ayudaran en el siguiente paso de su propio viaje. Una noche, mientras sostenían la piedra que emitía una luz apenas perceptible, compartieron una última visión. No era un paisaje alienígena, sino una imagen mucho más simple y cercana. Vieron sus propias manos, las de dos niños, cavando un pequeño agujero en la tierra oscura y fértil bajo un cielo estrellado. Vieron cómo colocaban la piedra en el agujero y la cubrían suavemente. Y luego, desde ese punto,
vieron una pequeña luz comenzar a pulsar bajo la tierra, una luz que no se veía en la superficie, pero que se sentía como el latido de un corazón profundo. La visión terminó, dejándolos con una certeza tranquila y absoluta. No hubo necesidad de discutirlo ni de planificarlo. Sabían lo que tenían que hacer. El propósito de la piedra nunca fue ser una posesión, sino un puente. Y ahora era el momento de dejar que ese puente se convirtiera en una raíz. Tenían que devolver la semilla a la tierra. No era un final, sino una continuación de la labor de los jardineros de estrellas. Era su turno de plantar, de confiar en el ciclo y de dejar ir. El regalo había cumplido su propósito con ellos. Ahora era el momento de que comenzara un nuevo propósito, uno más profundo y misterioso. Eligieron una noche clara, cuando la Vía Láctea se extendía por el cielo como un río de diamantes. Salieron de sus casas y se dirigieron al pequeño campo que había al final de su calle, un lugar donde la luz de las farolas apenas llegaba. Leo llevaba la piedra en sus manos. Su luz era ahora un pulso blanco y débil, como el último aliento de una estrella moribunda. En el centro del campo se arrodillaron en la hierba húmeda. No dijeron nada. Usando sus manos, cavaron un pequeño agujero en la tierra fresca. Sostuvieron la piedra juntos una última vez, sintiendo su leve calor y su lento latido. No fue una despedida triste, sino un acto de agradecimiento. Le dieron las gracias en silencio por los viajes, por la amistad, por el secreto compartido. Luego, con una reverencia compartida, la colocaron en su nido de tierra. Mientras la cubrían, la última luz de la piedra se filtró a través de la tierra suelta y luego se extinguió. Por un momento, todo quedó en la oscuridad y el silencio del campo. Pero entonces, una suave onda de luz esmeralda, sin fuente visible, se expandió desde el lugar donde habían enterrado la piedra. Recorrió la hierba en un círculo de unos metros y se desvaneció en la noche. El ciclo se había completado. El jardín había sido atendido. Leo y Luna volvieron a casa en un silencio cómodo y familiar. No había ningún vacío donde antes estaba la piedra. Se sentían completos. A partir de esa noche ya no hubo proyecciones en el techo de Leo, pero la magia no se había ido, se había quedado dentro de ellos. Su amistad, forjada en el asombro cósmico, era ahora el verdadero legado. Siguieron siendo los mejores amigos, los observadores silenciosos del barrio. Pero algo había cambiado en su forma de ver. Cuando miraban el cielo nocturno, ya no solo veían estrellas, veían posibilidades, sentían la conexión. A veces se tumbaban en el campo donde habían enterrado la piedra y, aunque no veían ninguna luz, a veces creían sentir un pulso muy débil bajo sus espaldas, el latido de un corazón estelar que dormía y soñaba bajo la tierra. Eran los únicos que sabían la verdad, los testigos de un viaje silencioso. Y en la quietud de la noche, bajo el infinito tapiz de estrellas, sabían que no estaban solos. El universo era un jardín, y ellos, por un breve y maravilloso tiempo, habían ayudado a cuidar una de sus semillas. Y esa era una magia que duraría para siempre.